Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Tengo la suerte, me siento tremendamente afortunada de tener al otro lado del vídeo, del micro, a una persona especial. Ella es Silvia. Hola Silvia. Hola, buenos días, Judith. Silvia es la mente pensante detrás de Mamá Música. Es directora junto con su compañero y mentora Javi, ¿verdad? Sí. De este proyecto de música, de creatividad, de metodología, de educación musical. Y es que ella junto a Javi y a todo su equipo, pues forma a su equipo, revisa las programaciones, tiene como la creatividad muy en el centro, esa creación musical. Y aparte de eso lleva una trayectoria impresionante de piano profesional, de magisterio musical, de historia y ciencia de la música, de tecla antigua, de pedagogía musical y de estimulación temprana. Y embajadora de Música Educa desde 2016. Tu vida pues une docencia, investigación, creatividad, el escenario. Muchísimas gracias por estar aquí, por hablar de un tema tan importante para los humanos, que es la música. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, Judith. Qué importante eso que has dicho de importante la música para los humanos. Ujú. Sí, no es una asignatura más. Yo no la veo como un área de conocimiento, es algo que forma parte de nosotros. Genial. Pues de eso vamos a hablar, ¿vale? Silvia, ahora mismo de todas estas cosas que he dicho en la presentación, en qué parte de todas estas Silvias estás? ¿En qué momento vital? Bueno, pues todas las partes de ese camino han hecho a la Silvia de hoy, como seguramente nos pasa a todos, ¿no? Yo empecé, como empieza la mayoría en el mundo de la docencia musical, es muy común encontrarse a antiguos niños que empezaron en la música, normalmente por la música, o sea, exclusivamente porque les gustaba la música. Luego te va atrapando y vas descubriendo otras cosas, ¿no? Yo sí es verdad que desde el principio lo combinaba con otras cosas. Yo empecé a hacer teatro desde muy chiquitita, desde que tenía 7 años y no lo dejé hasta el final de la carrera. Y eso era algo que me gustaba muchísimo. La exposición al público siempre me ha gustado, me ha enseñado mucho. Y luego el tema de la música, siempre, en mi familia siempre se ha tocado de oído. Entonces, Ujú. ahora mi investigación pues se va a ese campo, ¿no? Y mi proyecto educativo también, pero es que siempre ha estado ahí. O sea, si lo pienso, esa Silvia que buscó la tecla antigua, ¿no? Buscaba salirse un poquito de la partitura y hacer una parte un poco más creativa, más libre. Mi mentor, como tú dices, Javi Justo, que es mi otra parte, ¿no? Mi mano derecha aquí en la escuela, pues le pasó igual, empezó en el clásico y acabó en el jazz, porque era la parte que le daba esa libertad creativa, ¿no? Entonces, todas las partes del camino. Siempre he querido enseñar, me gusta muchísimo la educación, me apasiona. Es la otra carta favorita de mi repertorio, está la música y está la educación, y al menos en mí están mano a mano. No puedo poner una por encima de la otra. La música, claramente, por lo que has dicho, es tu lenguaje, no es tu elemento. Sí. Qué crees que ofrece la música que ninguna otra disciplina puede aportar a un niño o a un adulto, ¿no? A un humano, como decíamos. Buah, bueno, según la neurociencia, y esto daría para 7 podcasts, de todo, de todo, de todo. Es decir, el cerebro se convierte, como ya sabéis, seguramente por muchísimos reels y muchas cosas que hoy en día se comparten de forma súper resumida, ¿eh? Pero el cerebro se convierte en una explosión de fuegos artificiales cuando hacemos música. Pero las últimas investigaciones en musicoterapia, en neurociencia, también dicen que solo escuchando música, es decir, la parte esa del cerebro límbico y de las emociones está, la parte racional está, incluso el cerebro reptiliano más unido a los distintos está. Y si además tocamos, lo unimos toda la memoria muscular, todo, o sea, todos los sistemas están en uno cuando escuchamos o cuando hacemos música. Y esto lo convierte en una herramienta mega súper poderosa. Y luego contamos con la aprobación de nuestro público, porque los niños, yo creo que cuando les toca música, vamos, saltan de Mm. alegría, ¿no? Cuando yo trabajaba en la ESO y tenían a lo mejor un acto en el cole, ¡oh, profe! Es que nos vamos a perder música en el instituto, ¿eh?
sea, que les gusta muchísimo y también partimos de esa motivación que tan importante es en la educación. O sea, que Ujú. lo tiene todo, es un Le- ejercicio mental, lo tiene todo. Lo tiene todo, un impacto directo sobre nuestro Sí, desarrollo neurológico, un impacto directo sobre nuestras emociones y un impacto directo sobre la motivación. eso es. De estas tradiciones musicales distintas de las que viene y de las que vienes y en tu recorrido, em, ¿cómo influye todas estas tradiciones, todo esto que tú dices que impacta de la música en tu mirada pedagógica, en tu ser educadora? Cuéntame. Pues verás, para empezar, como yo siempre he trabajado por una parte la música moderna, porque he sido cantante de orquesta, he hecho teatro, y por otra parte la parte académica, donde solo hay lectura de partituras, a mí siempre me ha faltado en los entornos académicos formales, y siempre hay personas que se salen del molde, eso lo sabemos todos, ¿eh? Siempre la hay, pero en general, como un apoyo más global, como un objetivo más presente en todos los educadores musicales en contextos formales, ¿eh? Hablo de conservatorio y esto. Siempre me ha faltado esa chispa que sí he encontrado en profesorado de primaria, de secundaria, de querer buscar más allá de la partitura, de querer que el niño haga. O sea, la mirada pedagógica es decir, la creatividad no es un paso que nos podamos saltar. Y el arte, aunque confiamos mucho en el campo, ¿no? El campo quiero Ujú, decir, decimos música y decimos, es arte porque es música. Bueno, señores, que tú a mí me des un cuadro de Da Vinci y me digas píntalo exactamente igual todos los días de tu vida, yo creo que no me convierte en artista, desde luego no en creadora. Y ujú. sí que es cierto que la creación empieza por la imitación y luego va hacia la invención, pero esos pasos hay que guiarlos, ¿no? Entonces, quizás de toda mi trayectoria, lo que más marca mi carrera pedagógica es ese ansia de que los niños busquen hacer algo por ellos mismos, que la música la conviertan en su propio lenguaje y sean capaces de hablarlo, y que no sea simplemente reproducirlo, sino que piensen musicalmente, digamos. Que no es fácil esto, ¿eh? No, no, o sea, está ahora conectaba en mi cerebro con la idea de la taxonomía de Bloom, ¿no? Es primero Sí, recuerdas, eso es, comprendes, aplicas, y subes hasta la pirámide que es evalúas y creas, ¿verdad? Es eso como es, el orden superior como de aprendizaje que podemos tener los humanos, que es dominando la técnica y el campo, eso lo que es, tú dices, dominando imitando, repitiendo, practicando, que aquí vendría toda la parte de disciplina que wow, necesita cualquier arte, ¿no? La pintura, la dramatización, la eso escritura, es. el entrenamiento de fuerza, da igual, o sea, tú tienes Ujú, que repetir hasta que forme parte de tu identidad y de tu ser para después tener la autonomía y la resolución de crear, ¿verdad? Que ese es como el eso objetivo, es. la utopía, pero también la realidad. Claro, aquí hay mucho mito. En el mundo de la creatividad, yo me encuentro mucha gente que cree que esto es dejar que los niños hagan lo que quieran y que lejos está esto de la realidad, ¿no? Ujú. Hay un libro fantástico de Manuela Romo. Manuela Romo es una profesora de la Autónoma de Madrid, especialista en psicología de la creatividad. Hay un libro llamado Psicología de la Creatividad donde cita, a ver si me acuerdo el nombre, a este hombre impronunciable que Ah, hizo el libro del sí, estado de flow. sí, Mihaly Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi, eso sí que es, es que es Mihaly, que es tremendo, el... ¿eh? Creo que hemos estudiado más cómo se dice el nombre que lo que ha dicho. Pues este hombre tan interesante, ¿no? Dijo que la creatividad es como un diálogo, bueno, lo estoy resumiendo mucho, Sí, ¿eh? sí. Como un diálogo entre el individuo, que sería ese talento como individual, el campo, que es donde desarrolla esa creatividad, y una tercera pata que era como los jueces, sí, el juicio general que hay de expertos que hay sobre ese campo. Es decir, Ujú, nosotros decimos que la música es arte porque alguien nos lo ha dicho. ujú. Sabemos que hay niños que tienen como digamos, un talento especial, esto también otro mito, ¿eh? Pero bueno, que tienen desarrollado o los vemos brillar en este campo que es la música. Entiendo Entonces, esa como una predisposición, a lo mejor, sí, un... pero la Bueno, predisposición puede ser simplemente que lo tienen en el entorno. No olvidemos que hemos dicho que la creatividad empieza por la imitación, ujú. que esa es una de las cosas que en la escuela tenemos en nuestra escuela tenemos tan presente, ¿no? Aquí los padres no les dejamos en paz, las familias están dentro desde el primer día y aprenden con ellos. Cuando aprenden a tocar el teclado, un taburetito para el niño, otro para el padre, se sienta al lado del niño en el teclado, esto es en grupo, pero los padres dentro de la clase, y ellos hacen con ellos, porque si el Ujú. niño no ve en casa
a la gente haciendo música o intentándolo, no lo va a intentar. Claro, Ujú, yo vengo de familia andaluza y esto marca mucho porque cuando yo iba en Navidad al pueblo, allí todo el mundo canta, todo el mundo coge una guitarra y da igual que sepas o no sepas dónde está el sol, ¿no? O sea, entonces, tú no te planteas si sabes tocar la guitarra o si sabes cantar. Todo el mundo canta y tú abres la boca y cantas. Todo el mundo baila, tú te pones y bailas. Pero claro, en este mundo que tenemos ahora mismo tan academicista, ¿no? Donde el niño, si no va de 7 a 8 a baile, no sabe bailar. Si el niño no va de 8 o 9 a fútbol, no sabe hacer deporte. Entonces, como ahora parece que está todo tan demarcado, ¿no? Si la ujú. familia no entra en juego, el ambiente del niño es muy difícil que ese niño veamos el talento. ¿De dónde? ¿De dónde lo saca? Si no ha visto a nadie cantar, si su abuela ya no le cantaba de pequeño, si su mamá ya no le cantaba en la cuna, porque sabemos que son tradiciones que se han ido perdiendo, si en el patio no juega a saltar a la comba y a bailar, si eso no está, ¿cómo brilla ese talento? O sea, talento en el desierto no hay. O sea, nadie de artista en el desierto se dice, ¿no? Como diciendo, donde tú no tengas la oportunidad de brillar y sacarlo, ¿cómo veo yo que ese niño tiene talento? Por esto digo que es mucho mito, ¿no? Ujú. Esto de ver el talento del individuo, bueno, pues se tienen que dar las circunstancias, ¿no? Yo te digo, en el libro este de Manuela Romo y en muchos de otros, cuando se citan las circunstancias, se cita esto también, el contexto. El contexto. Ujú. Uf, es crucial. Por eso lo que sí que intentamos hacer es contexto. O sea, Generar. generar eso, eso. Ujú. Me encanta esa idea porque yo recibí una formación en 2019 de un coach que me encantó que se llama Álvaro Merino Ujú. y él hablaba sobre que la máxima virtud de un líder, de un docente, de un profesor, es generar el contexto. Eso Es es, que se dé las circunstancias familiares, contextuales, de diseño de la sesión, de lo que sea totalmente. Sí, para sí. que lo que ya tiene dentro o lo que es un potencial se pueda expresar y pueda salir y decir, y que el niño o el adulto o cuando somos aprendices empecemos como a conectar y a decir, ay, que es que me sale esto, es que si practico esto, puedo construir después cosas más complejas, bueno, llevándolo a la música, ¿no? Por eso también no nos podemos olvidar de la parte técnica de la disciplina, pero es que nosotros tenemos un papel fundamental como familia y como educadores de crear ese contexto para que el niño o los aprendientes, no me Eso gusta hablar es. solo de niños porque al final todos No, somos no, aprendientes sí, sí. en diferentes contextos, ¿no? Es generar y darnos ese contexto para que la educación se lleve a cabo, para que la música y para que esa creatividad de la que habla Silvia, pues se pueda expandir, expresar, nacer, germinar. A veces es algo muy chiquitito sobre lo que después vamos construyendo, ¿verdad? Claro. Silvia, tú has investigado sobre la improvisación, composición, las tareas auditivas, ¿no? Toda esta Sí. parte del campo y de la técnica lo has como fragmentado, diseccionado, le has dado como mucha profundidad científica, le has dado comprensión humana, ¿no? También esta parte de la intuición. ¿Por qué crees que la creatividad es una pieza tan importante en la educación en general y en la música en particular? ¿Por qué? Bien, mira, pues antes hablábamos de Csikszentmihalyi y de ese diálogo de individuo-campo y el juicio, ¿no? O ese ámbito que nos dice lo que es bueno y lo que no. Es que el campo no es del arte, es que el campo también es la ciencia. Es que ese campo puede ser cualquier cosa que requiera creatividad. Es que un empresario o un emprendedor necesita ser creativo. Entonces, hay una clasificación de la creatividad que ahora no te puedo citar la fuente porque no me acuerdo, porque era en un estudio de estos que hay que citan a tanta gente que ya pierdes la referencia, donde habla de una creatividad A y de una creatividad C. Y la C creativity esa creo que era la de andar por casa, la de Ujú, yo soy creativo cuando me quedan tres cosas en la nevera y cojo y hago hoy de comer esto que mira, no se me habría ocurrido de otra manera, ¿no? O encuentro ujú, una salida creativa a un problema cotidiano. Y luego está la creatividad de campo, la espesa, donde necesitas especificidad de dominio, donde tienes que coger un campo, centrarte en él y echarle muchas horas, ¿no? Esto que decíamos de es necesaria esa disciplina. Entonces, ¿qué lección tan importante para la vida? Primero, encender esa chispa que diga conectar puntos, que al final es lo que es la creatividad, ¿no? Sé de esto, sé de esto, sé de esto, yo me lo guiso, yo me lo como y ahora saco algo diferente, ¿no? Y luego, eso de la mano
de ese otro cultivar un campo concreto, decir, y ahora en esto que a mí me gusta me enfoco y aquí tengo que saber mucho de esto, mucho de una cosa, para que esa creatividad brille, explote y no se quede solo en la creatividad cotidiana, que es del germen, ¿eh? Sino que lo llevemos a su máxima expresión y cuando más sé de una cosa, más chicha le voy a sacar, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo no va a ser esto importante para cualquier campo del saber? Enseñarle al Ujú. niño, primero tienes que saber crear, después te tienes que enfocar, tienes que centrarte en algo, tienes que adquirir una técnica, ya sea de estudio. Pues claro, es que nos gustan los buenos resultados, pero no nos gustan los procesos incómodos, largos, trabajosos, ¿no? La creatividad es una buena excusa para conducir esto. Y también se entrena. La creatividad no es, vale, me dejo fluir y hoy lo que me apetezca. Eso se va alimentando de todo lo que tú le eches en ese campo en el que tú vayas a cultivarlo. Entonces se me ocurre que en matemáticas estamos trabajando problemas y los problemas son una fuente de creatividad tremenda. O sea, obligan al niño a imaginarse una situación. A mí me encantan, los problemas son como Ujú. cuentos, ¿no? Le obligan a imaginarse una situación y a aplicar esa técnica que serían las de operaciones, que las han repetido 20 veces y ya saben operar, luego necesitan su creatividad para imaginarse cuál de todas esas fórmulas le aplico a este problema. Eso es creatividad aplicada. Entonces, claro, enseñar eso a un niño es que no solamente implica la música, ¿no? Implica tantas facetas. La creatividad es algo tan importante en nuestro día a día para lo que queramos hacer el decir con 18 años, ¿qué estudio? ¿Qué salida encuentro? Es que también es un proceso de autoconocimiento la creatividad. Ujú. Que cuando un niño improvisa o toca de oído, está en terreno resbaloso, está en un terreno incómodo, se sale de su zona de confort. No, no es algo dado, no es, toma, haz esto y repítelo muchas veces. No, es pasar por lo incómodo muchas veces. Esa es su técnica, ¿no? Aprender a tocar de oído, por ejemplo, es ponte una canción, no sabes nada, busca. Y hay Ujú. niños, te aseguro que la cara es como de, oh Dios mío, o terror. Y adultos que saben música, que no lo han hecho nunca, a los que formamos, que su primera cara es de, qué vergüenza, toda mi vida estudiando música, no puedo sacar de oído una canción con 2 acordes. Bueno, pues esa incomodidad también se entrena, ese salir de tu zona de confort. Judith, tú lo sabes bien, ¿cómo no va a ser importante para un emprendedor que en la vida al final todos tenemos que emprender para hacer nuestro proyecto personal, sea el Totalmente. que sea, sea el que sea? Ese Ujú. autoconocimiento de decir, salgo de mi zona de confort y lo intento una vez, otra vez, otra vez. Cuando esto ya lo sepa hacer, me va a poner otra que tampoco sepa hacer. Qué importante de esto, trabajar en esa dirección. Bueno, has dicho tantísimas cosas tan guays que es que ahora mismo como entrevistadora, digo, ¿hacia dónde me voy de todas las perlas que has soltado? Pero me voy Dime. a ir hacia una que dijiste. mm, No nos gusta, o sea, nos encanta el resultado final, pero Sí, no nos sí, gusta el proceso incómodo de desestabilización, de salir de la zona de confort. Eso no nos gusta. No, tal cual. y muchas veces en la docencia o como educadores, a veces no pagamos el precio de ir por el camino que me va a dar unos resultados más impactantes, más importantes para el niño, que como puede ser el camino de la creatividad, no como la creatividad como algo estanco, una asignatura, sino como una habilidad transversal, al igual que trabajar en equipo, al igual que comunicarte bien, al igual que el pensamiento crítico, no son estas habilidades blandas Eso es. que nos ayudan pues a construir una vida con sentido, una vida más conectada, más elevada, más, ¿no? Como con más significado. Pero muchas veces ese camino de la incomodidad no estamos dispuestos Eso a es. transitarlo. Y esa mentalidad que tengo que encarnar como docente de aprendiz constante, tú lo acabas de decir, con los músicos que a lo mejor nunca han hecho ese proceso de sacar de oído una canción con 2 acordes, dices, oye, pues a lo mejor lo que yo venía haciendo hasta ahora no, resulta que no era tan educativo como pensaba o no estaba tan cercano a la creatividad o a este significado más profundo de lo que es educación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer
los educadores, los docentes, las mamás, los papás, los que tenemos responsabilidad sobre las infancias, sobre las adolescencias que están ahora mismo a nuestro alrededor, para no perder esa creatividad, esa capacidad, esa habilidad que se puede entrenar. ¿Cómo podemos ayudarles a entrenar esto? Bueno, yo creo que hay, primero el docente se lo tiene que plantear como un objetivo. Sabemos que en el día a día el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Estamos ahí, evaluaciones, bueno, por no hablar, ¿no? De rúbricas de De todo. papeleo vario, ¿no? De todo lo que tenemos en el aula, que es muy complejo. Plantártelo como un objetivo, pero vamos, un objetivo prioritario. Tienen que hacer. El aprender haciendo yo creo que ya es muy viejo, ya está bien. Primero, hacer, planteárselo como que es una necesidad vital. La segunda parte para trabajar esa creatividad con el alumnado es saber que la educación, la creatividad también, pero toda la educación que de verdad vale, está pensada a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, si yo me impaciento, si como no veo resultado inmediato, me impaciento y enseguida cambio una actividad donde yo vea, porque a veces somos los propios docentes los que queremos el ya y no nos damos cuenta, ¿eh? Queremos plantear una actividad en el aula. El primer día no te sale, alma de cántaro, si es la primera vez que lo aplicas en el aula, tú mismo estás aprendiendo a conducir eso en grupo, nada menos, ¿no? Ujú, Entonces, en un grupo amplio como tenemos en la aula de hoy en día. Entonces, claro, date tu tiempo también. Esto no ha funcionado, ¿vale? Pero tu objetivo tiene que estar claro. Esto es como el que quiere llegar, eso, a atravesar el bosque, ¿no? Aquí hay un árbol, ya veré por dónde lo atravieso, aquí hay un charco, ya veré cómo lo salto, pero yo quiero llegar al final del camino. Pues esto es igual. Plantéate hacia dónde quieres llegar. Quieres que los niños saquen y hagan. Y como hemos dicho, hay un campo. Pues señores, es que esto no está discutido con que hay una línea que hay que trabajar y hay que trabajar. Y pico pala, que no nos gusta tampoco esto. Entonces, primero, en la dirección que queremos trabajar, si yo quiero que mis niños escriban muy bien, tienen que escribir. También tienen que imitar, ¿eh? Esta parte también tienen que leer mucho. Quien no sabe leer no sabe escribir. Esto es ujú, así. Tienen que leer mucho sí o sí, aunque les incomode. Y hay que implicar a las familias. Señores, hay que trabajar en esta línea y decirle lo que hay más allá para que los padres lo sepan. Pero que ujú, también hay un trabajo de campo de hormiguita de hoy que a lo mejor no me parece creativo, pero sí es. ujú. Tengo que leer, tengo que practicar esa escritura y en un momento dado irá brotando, iré sacando de mí mismo, pero esto es un camino largo. Entonces, primero, plantearse con un camino largo. Segundo, planteárselo como objetivo. Tercero, trabajar en un campo, trabajar ese campo, trabajar esa técnica que me permita ser muy creativo en una rama, cada uno desde la suya, ¿no? Cada profesor desde su área, pero esto tiene que llegar. Y luego entender que cuando no estamos creando, no estamos del todo aprendiendo, y esto es así. Hay un señor muy importante en nuestros estudios, porque yo combino la docencia con una rama de investigación, que se llamaba Edwin Gordon, que era un músico que decía que deberíamos aprender la música tal y como aprendemos el lenguaje. Un Ujú, niño se pega, un bebé se pega muchos meses, muchos días mirando la boca de su madre, solo escuchando, antes de poder comprender lo que dice. Y luego empieza a comprender y sigue interiorizando y sigue mirando los labios de su madre a ver cómo forma las palabras. Cuando el niño dice su primera frase, el niño ya comprende mucho más de lo que dice. Entonces, la escucha es fundamental. En la música también debería serlo. Y el lenguaje, la codificación del lenguaje, el leer, el escribir, llega luego. Primero debería ser la comprensión. Entonces, cuidado con acelerar procesos. Vuelve a ser la prisa del docente de un resultado y un ya, ¿no? Que un niño lea una frase del Quijote con 6 años porque ya sabe juntar letras, no es que entienda el Quijote. No ujú, está preparado y tú puedes ir diciéndole que eso existe, por supuesto. Que hay un señor que se llama Cervantes, léele un cuento de eso, pues sí, vale, pero no le hagas leerse cosas, no le hagas trabajar, no pierdas el tiempo trabajando en una dirección en la que no puede comprender. Construye las herramientas para que mañana lo pueda comprender. Que lea mucho, que escriba mucho, que piense mucho, que le haga de hablar mucho en clase, corrígele también. Y luego, no lo hemos hablado, Judith, pero hay tantas dificultades de aprendizaje, porque hay que llamarlo así, tantos perfiles cognitivos, pero que digo dificultad de aprendizaje porque yo no tengo un profesor para mí solo, no tengo esa suerte. Comparto a mi profe con otros 24 compañeros. ujú, Entonces ahí ya, aun siendo súper respetuosos y súper cariñosos, no es un perfil cognitivo, es una dificultad de aprendizaje, porque en el momento en que el camino no puede ser exclusivo para mí, me va a costar mucho llegar. ujú.
un niño con alta capacidad, un niño con TDAH, un niño con doble excepcionalidad, que puede tener las dos cosas, un niño, un Asperger, cualquier niño del espectro autista, ¿no? Ujú. Eh, que cuando le digamos que se salga de su zona de confort, telita, ¿eh? Lo que va a pasar ahí. Y eso como grupo también lo tenemos que trabajar. Entonces, aquí la creatividad también, del docente primero, ¿no? Para ver cómo sortea aquí, cómo sortea esto, y también del niño, la va a necesitar más aún, porque hay perfiles donde esto cuesta más. Hay perfiles de aprendizaje, no se nos puede olvidar, donde llegar a esta creatividad, a este pensamiento abstracto, a este unir puntos, es más difícil, más Ujú. importante es, si hemos dicho que es tan necesario, más importante es para este niño precisamente llegar hasta ahí. Bueno, pues has dicho tener claro que tiene que ser como un objetivo, ¿verdad? Eso Que es. esa dirección, ese objetivo tira de mí. Has dicho una cosa fundamental para mí, que es pensar a largo plazo. Sí, sí. Somos súper cortoplacistas en educación. Aun sabiendo que tenemos que tener hitos claros, está claro que hay que aprender a leer, pues 6 7 años, ¿vale? El hito está ahí, está claro, ¿no? Pongo Ujú. leer como puedo poner hacer ciertas operaciones matemáticas o comprender el entorno o caminar o moverse, me da igual, la habilidad, conocimiento, me da igual. Está claro que hay hitos y hay horquillas en las que tenemos que decir, oye, pues aquí esto es crítico cuando llega a este tope, ¿no? Pero tranquilidad, quiero decir, todos llegan, salvo que haya una disfuncionalidad clara cerebral o corporal, es Eso decir, es. salvo que evidentemente haya algo que le impide caminar, por ejemplo, porque hay lo que sea, todos llegan. Entonces, paciencia. La educación, el aprendizaje es un viaje a largo plazo y muchas veces, y un curso escolar es cortoplacista. Pensamos, no, 9 meses, no, da igual, es que tú vas impactando lo que decías, que me encanta porque para mí está súper relacionado con ese proceso de incubación de la creatividad, ¿no? Tú vas metiendo moneditas. Vas metiendo moneditas, vas metiendo moneditas en esa hucha y esa hucha, cuando llegue el momento de el alumno o la alumna de manera individual, va a ser su esquema cognitivo. Tucu, 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 tucu. Y de repente dices, ay, pues si sabes, pues si habló en inglés, pues mira, ya está leyendo, o ¿por qué? Porque es un proceso de maduración de generar ese contexto en el que haya mucho input, ¿no? Lo que tú decías, que lea mucho, que escriba mucho, que hable mucho, que invitarle a todas estas actividades desafiantes teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que está, sin llegar a esa comprensión del Quijote y Cervantes, porque no está ahí, está en otro punto. ¿En qué punto está? Pues subirlo un poquito más, subirlo un poquito más, subirlo un poquito más. Y esta visión de tener el objetivo claro, el largo plazo y el saber que nosotros también estamos bailando este proceso creativo, ¿no? Has traído encima de la mesa una cuestión muy importante que es la realidad de aula. Hay un camino que tú puedes ser, pues a lo mejor un docente con una mirada más inclusiva, a ese camino le vas poniendo pues más puentes, le vas poniendo actividades multinivel, le vas poniendo pues otras modalidades de explicación que conecten mejor con el estilo o con las características que tiene tu alumnado, pero no olvidemos que tenemos 25 o 33 si estás en la ESO, Uf, alumnos a los que tienes que llegar. Pero eso, como tú decías, para mí la docencia y la educación también es un arte. Y es el arte que combina tu vocación docente con el área de conocimiento que le tienes que llevar, o sea, que tienes que hacer que comprendan, que tienes que hacer que aprendan, con la gestión de aula. Y en tanto en cuanto tú seas un líder de tu aula, que fomentes la conexión, fomentes la cohesión grupal, fomentes el aprendizaje cooperativo para saber que tú no eres el único que eres capaz de enseñar, sino que también los peques entre ellos también pueden enseñarse, la tutoría entre iguales, pues todo ese arte también se practica, también se entrena, exacto. por eso es este podcast, por eso es pues las formaciones que nos hacemos en didáctica de las matemáticas, en gestión de aula, en cosas más transversales como la creatividad o la comunicación o el liderazgo, lo que sea, ¿no? Pues es para que en el contenedor de tu aula
o en el contenedor de tu familia, ¿no? O sea, al final educadores somos de diferentes roles Sí, que conviven, en ese contenedor tú tengas todas las herramientas posibles para decir, vale, ¿qué necesita este niño? ¿Qué necesita este grupo? ¿Qué necesito yo? ¿Sabes? Que a lo mejor también es que necesito yo. claro, Pues yo este año, por la vida personal que tengo, pues tengo que bajar el ritmo y puedo llegar hasta aquí. O este objetivo, otro grande, pues somos limitados en tiempo y en claro, recursos. Pues claro, este objetivo de aquí, que es la cohesión grupal, va a bajar un poquito, pues el nivel de explicación de lo que sea, pero porque es más importante que se lleven bien y que no tenga problemas por de bullying supuesto. o que no te, pues Por eso supuesto, hay urgencias educativas que están por encima de todo lo que estamos hablando, Judith. Esto es la pirámide de Maslow educativa, la supervivencia, ¿no? De abajo sería que no se maten, por favor. O sea, sería totalmente. haya paz, ¿no? Que estén en un buen... Y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la salud emocional en la adolescencia hoy en día, Ujú, ujú. madre mía, el melón que tenemos ahí, ¿no? Pero claro, también tenemos que plantearnos que cuando están tranquilos es cuando podemos trabajar ciertas cosas que se va sembrando para esos momentos de ahí de tensos, ¿no? O de... Es que la adolescencia es una bomba, ¿no? Yo he estado, llevo 7 años ya en secundaria, y la adolescencia es una bomba total. Entonces, sembrar para que uno salga de su zona de confort, para que uno sea creativo hasta donde pueda. No nos Ujú. olvidemos que todos van a llegar, cada uno va a llegar a donde tenga que, a su punto propio personal. Para un niño con muchísima rigidez mental, atreverse a inventarse un papel en una obra de teatro, que aquí hacemos teatro musical y a veces ellos inventan, ahora estamos en el proceso de inventar el guión, ¿no? Pues Ujú. aquí hay niños que lloran solo porque no va a ser el argumento exactamente tal y como tienen en la cabeza y lo tienen que poner en común con otros 9. Entonces, para ese niño, solo el ceder un poquito ya es, en su mente es tremendo, es una creatividad tremenda, pero lo está sacando de hasta Zona donde de puede llegar. confort. Ujú. Entonces hay que poner hay que poner un poco en entredicho hasta dónde se llega. Cuando hemos dicho el Ujú. individuo, el campo aquí los juicios nos dan igual, porque aquí no vamos a presentar nuestra obra a Carnegie Hall, nos da lo mismo. Entonces, aquí el campo, o sea, aquí la jueza, en este caso soy yo, que soy la docente, y digo, con que haya sacado algo de ti, me vale, basta, ¿no? Cada uno a su nivel. Qué difícil, cada uno a su nivel con Muy 30. difícil. Ujú. Como tú dices, cuando no hay otras urgencias, por supuesto. Muy difícil, pero para eso caminamos, quiero decir, ese es el Eso es. objetivo, está claro. No, no, Claro. no queremos desanimar a nadie, no es que, ay, que porque es difícil no vamos a hacerlo, no, es porque es difícil, vamos a prepararnos y Hay vamos una a... parte, eso es, hay una parte, Judith, que no hemos comentado cuando me has preguntado qué podrían hacer esos padres, esos docentes, que a lo mejor como tú y yo la tenemos tan integrada, no le hemos dado importancia. El docente debe formarse. Ujú. Esto es, hoy en día es una realidad tremenda. Formarse no significa, vale, sí, claro, además de todas las horas que tengo encima, ¿qué me estás contando? Más tiempo, Dios mío. Ese tiempo te da vida. O sea, pero este investigar cada uno es dentro de sus capacidades, de sus posibilidades y de su momento vital. Pero Ujú. a lo mejor permitirte, si es que eres de madrugar, madrugar un poquito tal, y permitirte media hora de leer Ujú. algo, un blog de expertos, ver una charla por internet, asistir a algún congreso de educación al año, plantearse, venga, voy a asistir a uno al año, al que Ujú. más me guste, de psicología, de educación. Si lo puede organizar una universidad y también tienes la mirada académica, muy bien. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que a veces peca de estar desconectada de la realidad ya la pones tú que estás todo el día en el campo de batalla. Pero Ujú. sería como el coronel que está en el campo de batalla, pero necesita estrategia también, ¿no? Entonces, salirte un poquito del aula para ver una charla. A lo mejor algunas de ellas te van a parecer idealistas. Algunos proyectos dices, ostras, yo con esto no puedo, pero te van a sacar de ese estar siempre, como decimos, con la nariz pegada hacia el árbol, ¿no? Y no ver el bosque. O sea, es un poquito de eso necesitan todos los docentes, todos. Que yo creo que los que están escuchando este podcast, pues ya lo saben. Salgo a caminar, escucho un podcast, escucho algo que me inspire para ver cómo trabajo, pues de repente la creatividad, cómo integro la inteligencia artificial en el aula, qué hay de la salud emocional en niños y adolescentes, qué hay de las dificultades de aprendizaje. Joder, que los docentes tela, ¿eh? Hacemos malabares con 20 pelotas en el aire. Entonces, a veces salir del aula, investigar te obliga a mirarlo desde fuera. Y mirar Ujú. desde fuera siempre es muy útil para comprender y Ujú. escribir.
escribir, hacer contenido con lo que tú haces, contarle al resto de docentes cómo lo haces tú, también te obliga a reflexionar. Y a veces Ujú. esto ayuda mucho a eso tan duro que es la práctica diaria, ¿no? Que a veces pues, hay tanta dificultad que, que nos quedamos ahí encerrados y el docente al final acaba como loco, ¿no? Entonces, ese es otro pilar del banco muy importante, estudiar, investigar, informarse. Me parece que, bueno, yo también lo creo que es como cuando ya lo tienes, es Claro, que las dos la, lo tenemos tan integrado, ¿no? Que ¿para qué lo la- vamos a contar? exacto, como que para mí es como de base, ¿no? La Sí, competencia inconsciente, ¿no? Es claro, sí, ese sí, punto en el que ya lo tienes tan integrado que ni sabes que realmente la formación es como la explosión constante de vital. ideas, de decir, oh, yo pensaba que esto iba por aquí, ¿no? O sí, o mira, pues las intuiciones que yo tenía en el aula, al final parece que estoy haciendo cosas sin saber qué es, yo qué sé, una agenda visual, no sabía que se llamaba agenda visual para estructurar el Eso día, es, para la... Ok, pero al final es lo que hablábamos cuando compartimos la formación, porque Silvia y yo compartimos la formación de comunicación en A3 Media que fuimos el mes pasado, es ponerte incómoda y salir de la comarca de tu aula, salir de la comarca de tu ciudad, incluso si eso tienes es. esa capacidad económica, o bien porque el centro te ayuda, o bien porque eres una apasionada y tú tienes un presupuesto anual para decir, esto me lo voy a gastar en formación porque sé que es lo que a mí me da sentido, me da coherencia, me da validez, me da autoridad incluso de decir, bueno, pues es que yo no lo estoy hablando porque sea Silvia en Mamá Música, lo estoy hablando porque es Silvia que se ha ido, yo qué sé, a Estados A Unidos, Madrid. a Madrid, He a lo que venido a sea. Madrid a conocerte a ti. Mira. Sí, porque he salido de mi comarca, de mis ideas, de mi práctica diaria y he visto las cosas con perspectiva. Y este ejercicio de ver las cosas con perspectiva que no está muy integrado en la educación, porque como la educación es algo tan filosófico, como bonito, como se nos olvida que también es arte y estrategia y que en el mundo de los negocios a lo mejor está súper integrado, ¿no? En la visión Eso es. estratégica, el ser que no es ser frío, sino es simplemente ver la foto desde arriba y decir, uy, aquí hay cosas que yo tengo que mejorar. Por ejemplo, hay un proceso que a mí me encanta ver de los compañeros y las compañeras cuando tienen un diagnóstico que les llega, o sea, Wow. tienen un diagnóstico, quiero decir, cuando hay un niño o una niña que de repente en el trasvase de información de infantil a primaria o de primaria a secundaria, ellos, eso es lo que les pone incómodos porque dicen, "Uf, es que yo nunca he tratado con un niño o una niña con parálisis cerebral o nunca he tratado con un niño o una niña con una discapacidad intelectual". Y ahí es donde se ponen incómodos y empiezan a decir, ¿qué necesita? O sea, un buen docente, porque puede ser un docente que pase de todo, pero un buen docente lo que hace es, vale, ¿a cuántos cursos puedo ir? Que me pague el centro o que me ayuden o ir desde el centro de profesores o ver charlas en YouTube, que es que hay cursos Eso es. completos Eso es. gratis. A Léete un decir, libro en tu casa, es que a veces tampoco. exacto, exacto, que muchas veces no es invertir el tiempo, eso sí que es un recurso limitado. Evidentemente no te vamos a decir, no, no cuesta nada, sí, cuesta tu tiempo y tu energía. A lo mejor cuesta dinero, también puede ser, pero el tiempo y la energía de leer, de decir, bueno, pero es que esto es importante para mí porque yo no sé y necesito saber, necesito ver cuál es la mejor versión de mí como docente que le puedo ofrecer a este niño o esta niña que tengo delante. Y lo que tú decías antes, que a lo mejor ese niño o esa niña es simplemente sacarle un poquito de esa rigidez mental que tiene y Sí, ponerlo en un contexto más flexible y más incómodo. A lo mejor en otro niño o otra niña es bajarle el protagonismo que tiene y decir, no, ahora vas a tener un papel secundario en este musical que estamos haciendo o en eso es. esta... Bueno, pues eso parte del conocimiento y de la pasión y de la vocación de querer dar lo mejor para tus alumnos y tus alumnas, de conocerlos, quiénes son, qué les gusta, qué dificultades tienen, qué virtudes, qué potencial, sin olvidarnos del largo plazo, de decir, bueno, pues yo estoy aquí metiendo moneditas, ellos Eso es. pasarán en su momento de incubación y crearán algo que es su vida, ¿no? En términos más genéricos, se crearán algo que es su vida. Silvia, quiero irme a un ámbito que no hemos hablado, pero creo que por el perfil de escuchantes del podcast, ¿no? que tengo, tú eres docente en una escuela de música en Benidorm, ¿no? Mamá Música,
que han investigado, han validado y lo han hecho estructura, lo han hecho Sí, metodología, ¿verdad? Esta mente investigadora, esta mente metodológica de rigurosidad, que recoge datos, observa, ajusta las propuestas, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo validas cosas? ¿Cómo lo haces método para después venderlo, compartirlo? ¿Cómo se hace eso? Al nivel de decir, bueno, pues yo soy profe de lengua, sí, te o yo, entiendo, te entiendo. pues, ¿qué puedo hacer yo para hacerlo método? No para venderlo, que, ok, sí, a lo mejor te sale una metodología muy guay, pero para yo saber que esto lo repito y en la repetición está la excelencia y bueno, ¿cómo se hace eso? Pues mira, la verdad es que, bueno, primero, el gusto por los datos para mí es algo, no sé, desde pequeñita. Lo de hacerse tablas, tú sabes, estas personas que necesitan hacerse una tabla Un hasta para Excel, hacerse la mochila de una excursión desde pequeña, pues un eso, Excel andante, claro, sí, unas sí, listas y Exceles alrededor, a eso mi es. alrededor, ¿no? Eso- Vale. o sea, de serie no será. Supongo que mi madre, sí, mi madre, me ha salido mi madre por algo, ¿sabes? Así, sin pensarlo mucho, ¿no? Tiene siempre alrededor gente, a lo mejor, que es muy estructurada. Y esa parte, fíjate que estamos hablando de creatividad y luego te digo que por otra parte tengo una mente mega estructurada y es que no está reñido. Vamos a pensar Ujú, en la ciencia, ¿no? En un científico que necesita ser creativo todo el tiempo y también es aritmético. Las matemáticas también son creativas. Esto es así, ¿no? Entonces, ese gusto un poco por estructurar lo he tenido y por analizarme lo he tenido siempre. Creo que tengo diarios pedagógicos más de los que podré releer ni reescribir jamás. O sea, desde la primera clase tengo un diario donde yo me apunto todo, mis sensaciones del alumno, no sé cuánto, que a lo mejor me voy por las ramas en el diario y acabo hablando de otra cosa, pero la costumbre de escribir y de reflexionar sobre la práctica docente creo que la he tenido siempre. siempre. Luego hay una constante que ha ido muy poco a poco, que desde la primera vez que yo di clase de piano, porque yo también he dado clase en secundaria, he dado clase en infantil como extraescolar, desde bebés de 3 meses hasta adultos. He dado en escuela de música de forma individual. Ahora doy en grupo en mi escuela con los grupos que yo misma me formo. Ya he dado, tengo un perfil amplio en cuanto a tipos de alumnado y de contexto educativo, ¿no? Ujú. Pero el primero fue escuela de música, que era lo más parecido al conservatorio, es decir, un alumno individual que venía aquí y decía, yo quiero tocar el piano, en una escuela de música donde tenía su hora de solfeo, su hora de, niño, ¿qué quieres tocar? Y el niño así como diciendo, ¿cómo que qué quiero tocar? Pues me lo tendrás que decir tú, ¿no? ¿Qué quieres tocar? ¿Qué te gusta? Bob Esponja, vamos a ver cómo hago para que toque Bob Esponja este niño que no sabe dónde está el do, ¿no? Entonces, eso ha ido cristalizando en unos procesos automáticos que yo no estructuré en un principio, porque eran Ujú. tan individualizados que lo único que se repetía era mi proceso, pero no el de ellos, porque el de ellos Vale. era muy adaptado. También debo decir que me lo podía permitir en esos 7 años que yo trabajé uno por uno. Tenía 50 alumnos, que era una barbaridad. Eso Mm. son más de 30 horas de trabajo de alumnos individuales de piano a la semana, donde cada uno seguía su propio programa, a su ritmo. Eso me permitió entrar mucho dentro. Entonces yo ahí no era ni adecuado seguir un mismo libro, no me pasaba por la cabeza poner un mismo libro a 3 niños totalmente distintos, ¿no? El repertorio se iba haciendo conforme al niño, súper personalizado. De ahí pasé a abrir mi centro, pero mi centro ya era en grupo. Ya esto eran grupos de 6 7 niños, la estimulación musical temprana en grupos de 10 12. Y ahí ya sí que me acogí un método que fue cuando trabajé con Música Educa y tal, pero había una parte ahí de la creatividad que seguía sin estar totalmente trabajada y a la vez entré en la ESO. Toma, 32 adolescentes, ¿no? Y ahí ya sí que tuve que pensar una estructura que a mí me facilitara un poquito las cosas, que lo hiciera. A veces cuando más tenemos que tirar de la pedagogía es que esto es una realidad. Cuando necesitamos todas las herramientas sí o sí es cuando tenemos mucho en clase. De verdad que la ratio no es una queja para mí, pero es un condicionante que hace que mi estrategia sea otra. Esto es Totalmente. así. En mi escuela, yo hace poco estoy empezando con la tesis y mi tutora de la tesis, que es fantástica, una pedagoga maravillosa, me dijo, es que más que una metodología, tú lo que tienes es un enfoque. Y es cierto, yo no tengo una metodología como tal, pero yo no tengo una... Bueno, en mi cabeza siempre hay una programación estructurada, pero luego se desmonta sola, yo no sé cómo lo hago. O sea, en realidad es un enfoque, que el enfoque es, tengo que partir de aquí para llegar a este punto. Y en medio Ujú. los pasos pueden variar. Entonces, cuando yo formo a mis profesores, primero tienen que ver muchas clases, pero que muchas. Ellos sí tienen una lista, como de, venga, decidimos todas las semanas, tenemos un claustro a la semana. ¿Qué canciones va a ir a utilizar en el aula?
¿Qué queréis? ¿Qué habéis acordado con los niños? ¿Qué vais a ver? Si son niños que no saben nada, ¿no? Pues vamos a pensar en algo de 5 notas sencillo. Esto, vale, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo vas a hacer con este que me has dicho que va más lento? ¿Cómo vas a hacer con este que no sabe integrar la mano izquierda? ¿Cómo vas a hacer con este que...? Y ahí empezamos a construir. El proceso sí es uno, pero los pasos no son como cuando yo trabajaba una programación hecha, estructurada, que decían, los 10 primeros minutos, yo te juro que lo he Ujú, hecho así. Los 10 primeros minutos trabajo de eso, los 5 siguientes minutos escucho no sé qué, los 5 siguientes minutos, eso está en mi cabeza y yo me lo escribo sabiendo que de ahí lo que no puede variar es que no pueden salir de clase sin haber trabajado el oído, sin haber tocado mucho rato y haber ejercitado la mano de forma correcta, porque necesito ese ejercicio técnico, sin saber lo que tienen que hacer en casa, sin haber inventado. No pueden salir de clase sin eso. Y yo tengo que comprobar en algún momento de la clase, en alguno, uno a uno tiene que hacer algo suyo. 3 notas, 4 notas, inventar una letra. A veces me salgo porque saben muy poca música. Ayer estábamos poniéndole letra a Last Christmas de One porque una niña dijo, yo no puedo actuar cantando en inglés y le generó una ansiedad tremenda. Venga, pues hacemos una letra. No, ya salió una letra súper surrealista, pero oye, se la han inventado ellos. Digo, vale, la he sacado de ahí. Y ella decía, yo no tengo imaginación, yo no sé inventar. Pues inventé una letra alucinante. Y a mí me sirve para decir, ¿ves cómo se inventas? Pues ahora en el piano. ujú, O sea, para validar un método o un enfoque, lo primero que tienes que hacer es buscar esas fuentes que apoyen, eso, que sirvan de anclaje. Para mí, la improvisación y la creatividad y el tocar de oído beneficia la comprensión musical. Entonces, mi primer paso cuando yo quise escribir sobre esto era, ¿qué fuentes hablan de comprensión musical? ¿Qué personas o qué estilos musicales, qué géneros, qué métodos, dónde en el mundo, qué escuela habla de tocar de oído? Porque a veces lo he encontrado en la música folclórica. A ujú, veces lo he encontrado en gente que se enseña unos con otros con las bandurrias a hacer música de los pueblos o música moderna. En la música moderna es muy común esto de aprender de oído. Hay una profesora en Reino Unido, Lucy Green, fantástica, que trabaja con todos los adolescentes en el aula, en secundaria, tocando de oído. Tiene una batería, tiene un bajo, tiene guitarras, tiene impresionante. Y todos montan temas de oído. Y también en el clásico hay gente que en conservatorio lo trabaja. Entonces, lo primero, recolección de fuentes de experimentos, lo que decíamos de la investigación, ¿no? ujú. Cuando tú lo quieres escribir para darle fuerza a lo tuyo, ahí dices, guay, esta idea, guay, esta otra, guay, esto no lo prueba en el aula. Y sin querer tu práctica en el aula se transforma. Y te reafirmas también más en tu método, porque yo tengo 3, 4 fuentes principales que son como mis grandes referentes. Uno de ellos es Gordon, ¿no? Que he citado, que hablaba del lenguaje materno, pero él lo piensa muy conceptual y yo prefiero que lo experimenten en el instrumento buscando, más conectado con la intuición. Ujú, Por ejemplo, Lucy Green solo habla de tocar de oído, pero no habla de la comprensión musical, de qué significa en el cerebro del niño, cómo impacta el buscar, el tocar algo que tú has buscado y has extraído solo y que no has leído, ¿no? Luego, cuando tú vas investigando sobre estos temas, tu práctica se tiene que transformar, sí o sí. Entonces se transforma cuando quieres darle pasos, porque se lo quiere, claro, esto ha ido creciendo, ya tengo más de 180 alumnos, yo empecé con 30. Necesito profes, ¿no? Entonces esos profes tienen que estar en la misma línea que yo. Cuando yo ujú, quiero explicar esto, como tú dices, no es un método estructurado exactamente, pero tiene unas pautas muy claras, entonces me toca explicar a otros profes cómo llegar hasta ahí, a los padres cómo llegar hasta ahí. Cuando tú te tienes que explicar, igual que lo del diario pedagógico, ¿no? Cuando tú escribes, sea de forma académica, en forma de artículo, que también es fantástico esto, acabo de adentrarme. El otro día di una comunicación, en mi primera comunicación en el ámbito universitario. Enhorabuena. Gracias. Yo como sé lo que es, Sí, te sí, doy sí, la sí. máxima enhorabuena. Gracias, gracias. En la Universidad de Castilla-La Mancha, en un congreso de educación musical, ¿no? Entonces, cuando tú te obligas a ti mismo a exponer delante de compañeros, wow, ya no es delante de padres, ya es delante de docentes de música. Ujú, ¿Qué haces en el aula? Ya estás validando tu método. Ya totalmente. estás, ya estás dando esos pasos, ¿no? Yo no sé si, porque te digo la verdad, yo no lo sé, si esto al final será un método estructurado. Solo si veo que lo necesito, porque el estructurarlo demasiado me da la sensación de que hace que los profesores que vienen de un sistema rígido, porque mis Ujú, profesores vienen de estudiar donde todos hemos estudiado, ¿no? Entonces, los tengo que sacar de esa. Entonces, si yo les doy unas pautas, se van a agarrar con uñas y dientes a la programación así y no voy a conseguir esa fluidez, frescura. ya. Claro, esto
no hemos hablado de esto. ¿Es incómodo para los niños? No imagináis lo incómodo que es para un adulto, que Mm. toda su vida ha dicho, en el libro dice canción tal, vamos a hacer esta canción, o Silvia me ha dicho que vamos a trabajar esta canción de esta manera, a preguntar en voz alta. Cuando tú preguntas a los niños, adiós, ya te ha abierto el melón. Mm. Chicos, ¿qué queréis que hagamos? De te decía una canción que no he oído en la vida. O sea, el Golden este, yo ahora que ya lo tengo, no lo tenía. Señores, me toca darle al play y delante de ellos me toca a mí buscar los acordes. ¿Qué creéis? ¿Que los encuentro a la primera siempre? Pues no. Me toca decir, espera, espera que yo lo busque. Espera que yo lo busque. Me toca decir, de momento no lo sé. Y lo construyo delante de ellos y ellos me ven a mí buscar. Ujú. Hemos dicho que empezamos con la imitación. Esa es la imitación. Pues imaginaos a un profe mío nuevo que le digo, vas a tener a los padres en el aula. Te van a pedir una canción que no vas a conocer casi seguro. Y te van a poner a buscar con tu instrumento las notas. Igual no las sacas en la primera clase ni tú. Y le vas a decir a los padres que esto es lo que tienen que hacer. Y alguno te va a decir, pero si no lo vas a hacer tú. O sea, esto es Pero, incomodidad 100%. pero qué potente, porque eso también es Sí. ejemplo. Y eso también Oh, o sea, es como, ¿qué mensaje les está dando? Primero, que tú como docente no lo sabes todo, que tú claro. tienes claro el principio y tienes claro el enfoque, pero Sí. también le estás dando como un ejemplo de humildad, de decir, oye, pero es que yo tengo una, o sea, normalmente te va a salir, cuanto más sencillo te va a salir, entendiendo lo quiero decir, y lo llevo a cualquier campo, a las matemáticas, a la lengua. Tú puedes contar una historia, pero ahora si te dicen, "Oye, ¿qué opinión te merece el texto, no sé qué, relacionado con la música urbana de hoy?" A lo mejor dicen, pues espérate, porque lo tengo que pensar y tengo que poner a jugar todas las piezas del enfoque, pero detrás sí que hay Sí, enfoque, que es lo que tú dices, ¿no? Detrás sí. sí que hay como estos Hay puntos de principios, anclaje. exacto, Hay puntos, vale. sí, sí. Y partimos de la base de que un principio fundamental para mí, y creo que para ti, y como para todos los que somos inquietos y curiosos, que todo educa y todo es aprendizaje. Incluso también el error, incluso este de decir, ay, no lo sé, y co-construyo contigo esta clase en la que le hemos dado pie a la improvisación, a la creatividad, a decir, mira, pues a mí tampoco me sale. Cuando no te salga a ti, no es, uy, frustración, es, espérate, lo tengo que practicar más en casa, para la próxima clase a lo mejor lo tengo. O mira a ver si practicas tú y a ti te sale. O Que pregúntale. yo he tenido alumnos que han encontrado un acorde antes que yo. Les felicito, les digo, ¡guau! Que ya no, a veces no sé si ha sido casualidad, Total. que también existe, ¿eh? Pero el azar o no, pero es que eso es maravilloso. O vienen padres que eran músicos y que saben que están más puestos y que a veces son los que nos dan la pauta. Fantástico, o sea, esto es Genial. coherencia. Yo no puedo hablar de improvisación, de incomodidad, de salir de la zona de confort y yo decirte, no, no, mira, en mi programación dice que vamos a trabajar Michael Jackson porque yo me sé los acordes de memoria. Pues oye, perdona, pero eso es salirse totalmente. O sea, eso es anti-enfoque a Mamá Música. O sea, eso, Total. eso es anti-enfoque, ¿no? Entonces, tenemos un enfoque y eso sí, hay una estructura, porque ya te he dicho que yo soy truco, truco, muy cuadrada. Sí que tengo una estructura que es el número de sesiones que voy a dedicar, digamos, a cada canción. Las canciones son las que me permiten una estructura, ¿no? Entonces Ok. yo digo que vienen delimitadas por las actuaciones, porque aquí se suben al escenario cada mes y medio. O sea, Qué aquí guay. estamos actuando en directo, pum, pum. Entonces, empieza el curso, Halloween está ahí, hay que hacer algo de Halloween, señores, que puede ser una canción que nos inventemos de cero, que puede ser una que cojamos y le cambiemos la letra, que puede ser, tengo cinco, tengo seis sesiones, tengo tengo el tiempo que tengo y lo sé desde el primer día. Tengo seis canciones, tengo 6 días para montar esto. Chicos, que son 6 semanas, ¿eh? Porque dan una clase a la semana. Chicos, tenemos 6 puntos en los que tiene que estar hecho esto. Siguiente, vamos a por la de Navidad. 6 clases, 7 clases, me lo miro en el calendario y se lo pongo a ellos delante. Ujú. Le hago una tabla, esto es tremendo, ¿eh? Menos mal que he dicho que no hay estructura. Le hago una tabla en clase y la construimos juntos. ¿Cuántos minutos has estudiado esta semana? X Ujú. minutos. ¿Qué te sale y qué no te sale? Esto en grupo, ¿eh? Delante de la clase. Ujú. Me sale la mano derecha, no me sale la mano izquierda. Me sale a esta velocidad, me sale... Y esto a ellos les hace ver, ostras, la semana que más practico, Me oh sale más. sorpresa, soy el rey de la clase. Una semana no he podido, que tampoco es cuestión de echarse culpa, de aquí no hay nota Ujú. numérica, pero es una forma de De autoevaluación. evaluación. Ujú. Autoevaluación y también de relajarse un poco, ¿no? De decir, pues aquí no hay genio ni tal, mira, este nene le sale y hoy va a hacer, este en la actuación va a hacer el ritmo, va a hacer la mano derecha, va a hacer más papel, pero es que resulta que vamos a contear estas horas que ha estudiado todas estas semanas, este niño acumulado
veintitantas horas en su casa, en vez de 5 que has hecho tú. Tú vas a salir, tú vas a tener tu papel, pero lo que tú puedes hacer con esas 5 horas, hasta Ujú, donde hayas llegado, ¿no? Y esto ha sido una estructura estable, ¿no? El trabajo en casa, que tienen que hacer con los padres, del apuntarse cuánto tiempo han trabajado, reflexionar sobre qué he conseguido en esas horas que he trabajado y ujú, plantearse, aquí tengo que llegar a este punto con algo, con un producto que enseñar a mi público, porque es ujú, parte de ser artista, ¿no? ujú. Esto tiene que cristalizar. Totalmente. Esas situaciones de aprendizaje, ¿no? No cristalizan en algo, pues eso, una situación de aprendizaje total. Esto cristaliza en un producto final bueno, pues será el que sea y cada uno desde su camino llega. Totalmente. Esa es Bueno, nuestra pues estructura. maravilla, porque aquí, o sea, yo podría seguir hablando contigo de esto porque me encanta, porque es meterte detrás de escena y decir, vale, ¿cuál es la estructura de todo esto? Y has hablado, y me voy a quedar con tres claves, hay muchas más, pero me voy a quedar con tres, que son los límites, es decir, este es el Sí, tiempo que tenemos, este es el claro, calendario, este es el contenedor que tiene que haber. ahí, La claro. concreción, o sea, concretamente qué vamos a hacer, cuántas horas, cuántos minutos has practicado, qué canción vamos a hacer hoy, qué elemento lúdico festivo tenemos, o sea, una toma de decisión hacia, vamos a ir aquí. Podríamos hacer otras miles de cosas, no, pero vamos a ir aquí porque el compromiso es este, en este contenedor de tiempo que es el curso escolar, en este contenedor de tiempo que son esas 5 semanas, en este contenedor de tiempo que es la sesión de hoy, ¿no? Es como límites, concreción. Y la tercera, tener claro el enfoque y los principios, ¿no? Lo que tú Sí, decías, hay que tocar de oído, hay que improvisar y tienen que salir con el plan de acción claro cuando vayan a sí, casa, sí. ¿no? Aquí es como esas tres ideas, como metodología, como enfoque o como estructuración o como queramos llamarlo, creo que es algo importante que los profes y los educadores se tienen que llevar cuando vayan a casa. Pero es que también te sirve para lavar los dientes, quiero decir, para integrar un Eso es, hábito, tener claro lo que tienes que hacer para tal, para una rutina. Me eso es. encanta, Silvia. Como ya estamos llegando al final de este podcast, te voy a hacer unas tres preguntas que siempre hago a todos los invitados. La primera es dónde te podemos encontrar. Pues yo estoy en redes sociales como escuela, estamos en Instagram, que es nuestra red principal, en @escuela mamá música. Y bueno, en la web tenemos web también, www.mamamusica.com. Y a título personal estoy en LinkedIn como Silvia Gómez Martínez, para mi perfil más académico, investigador, un poquito, pues, como mi marca personal, ¿no? Genial. Lo vamos a poner los links todos en las notas para que te Vale. sigan, te busquen y te encuentren. Es eso. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? ¡Guau! Yo creo que nada, ¿eh? Nada, maravilla. No, no, no desaprendería absolutamente nada. Diría que el miedo, pero es mentira, también sirve. Nada. Genial. Y la última pregunta que da nombre a esta casa, a este podcast, ¿qué significa para ti educar hoy? Wow. Educar hoy para mí es como me dijo un profesor, del que todavía me acuerdo y hace más de 20 años, de didáctica general, decía, enseñar tiene que tener un poco de utopía y creo que educar hoy tiene que ser poner una mirada en qué queremos que sean de mayores. No es eso de, es que yo no sé qué profesiones del futuro van a haber, no, qué quiero que sean. Y educar hacia esa dirección, educar en la dirección de lo que queremos que haya mañana en la sociedad. Construir desde los deseos de lo que queremos que lleguen a ser. No prepararlos para, no, configurarlo nosotros. Qué guay, Silvia. Pues con esta idea de utopía y de construir el mañana, nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí y a ti, escuchante. Espero que te haya encantado esta entrevista, tanto como a mí. Silvia nos ha dado un montón de ideas sobre visión, concreción, música, creatividad. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti, Judith. Un abrazo.